El uso de drones es cada vez más frecuente en las prácticas de agricultura y existe el conocimiento de las condiciones de uso del mismo. En el siguiente espacio tratará el tema regulación legal de la actividad con drones el doctor Reinaldo Ross, profesor de la Cátedra de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur. El doctor Ross ha orientado su formación al derecho de la navegación, realizando estudios de posgrado vinculados al transporte marítimo y aéreo, las relaciones entre el espacio marítimo, aéreo y la integración regional, el marco jurídico relacionado con la plataforma continental, régimen legal de puertos y temáticas vinculadas a la actividad portuaria, responsabilidad del transporte marítimo y aéreo y derecho de la navegación, aduanero y turismo. Ha sido además miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bahía Blanca y como juez en el Fuero Federal Local, Juzgado Federal número 1 y Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, podés compartir. ¿Estamos para arrancar? Sí, ya estamos para arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, que con gusto he aceptado. Y me han convocado para un tema referido al régimen legal de drones, que seguramente tiene incumbencia con la profesión de ustedes, así que bueno, es bastante interesante. Gran parte del tema tiene aspectos reglamentarios, con lo cual, para que no sea muy tedioso el tema, en cuanto a la reglamentación voy a resaltar algunos puntos especiales. Vamos a arrancar diciendo que ya hay una controversia desde que aparecieron los drones en el mundo humano, si se debe asimilar al concepto de aeronave o no. ¿Por qué digo esto? Porque las aeronaves en sí, en cuanto a su explotación y su uso, están regulados ya desde antaño en nuestro país y en el mundo, por supuesto, en nuestro caso por el Código Aeronáutico. Con lo cual, ante la aparición de los drones, parte de la doctrina se inclinó por un lado diciéndole que, bueno, el régimen legal a aplicar a los drones tiene que ser el de las aeronaves, y otra parte de la doctrina, a la que yo me adhiero, decimos que no, en verdad los drones no son aeronaves, tendrán su regulación específica, pero no puede asimilarse completamente a la regulación de lo que es una aeronave en sí. El Código Aeronáutico define la aeronave como todo artefacto capaz de transportar personas o cosas en la atmósfera, en el espacio aéreo. Esta definición es restringida porque no solo exige la capacidad técnica de circular el espacio aéreo, y digo aéreo por no decir el ultraterrestre, porque esto ya tiene un régimen legal especial por ser espacio ultraterrestre y es un patrimonio común de la humanidad, donde se desarrolla la actividad satelital y otras actividades que nada tienen que ver con el espacio aéreo que cada estado superficiario regula. Esta regulación del espacio aéreo se comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial, porque pensemos que la actividad de la aviación en sí empezó a inicio del siglo XX, no antes, a diferencia del derecho de la navegación marítima que empezó con los fenicios. Pero decía que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se intensificó y se especificó después de transcurrida la Segunda Guerra Mundial, por una sencilla razón. Cuando finalizó el conflicto bélico mundial, habían los estados triunfadores en la guerra, principalmente Estados Unidos, tenía gran capacidad en aeronaves de carga y militares, que finalizado el conflicto bélico había que darle un uso. Ese uso, por supuesto, era orientado a la faz comercial. Con lo cual, después de la Segunda Guerra surgieron dos posturas en los estados en el mundo. Aquellos que propiciaron lo que se llama la libertad de los aires o la libertad de los cielos, y los otros que sostenían que no había libertad absoluta en los cielos, sino cada estado debía regularla. ¿Quién sostuvo la libertad de los cielos y la libertad de sobrevolar? Por supuesto, las potencias que tenían gran capacidad ociosa aeronáutica, como Estados Unidos. En cambio, otras, como Gran Bretaña y otros muchos países que no la tenían, se adhirieron a la postura de cielos cerrados
o cielos regulados por cada estado, y es la postura que en definitiva prevaleció hasta el día de hoy. Esta confrontación de doctrinas terminó plasmándose con la Convención de Chicago del año 1944, donde triunfó la postura de cielos, digamos no cerrados, pero sí de cielos regulados, y no la de cielos abiertos, como pretendía Estados Unidos, y se reconocieron lo que se denominan como libertades del aire solamente dos: la libertad de sobrevuelo y la de escala técnica. ¿Esto qué significa? Díganme si voy muy ligero, si no me escuchan, me interrumpen, ¿eh? ¿Esto qué significa? Que para el sobrevuelo y para la escala técnica no tiene que haber, en principio, consentimiento o autorización de los estados superficiales. Por eso, válidamente, una aeronave que vuela desde Río de Janeiro a Santiago de Chile no tiene por qué pedir permiso a la República Argentina para circular su espacio aéreo. Tampoco debería, pero sí tiene que pedir autorización por una cuestión técnica de hacerla de escala técnica, como podría ser la de aprovisionamiento de combustible o por algún defecto técnico. De ahí en adelante, para ejercer las restantes libertades del aire, que se denominan libertades comerciales, tiene que haber acuerdo previo de los estados. Las otras libertades, estas comerciales, son las del derecho de embarcar pasajeros sin carga, la de desembarcar pasajeros sin carga, y para ello los estados hacen acuerdos bilaterales o multilaterales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros permitimos o nos piden Iberia hacer un vuelo Madrid-Buenos Aires, bueno, pues una aerolínea nuestra, la de Bandera o cualquier otra, va a pedir también ejercer el tráfico inverso, Buenos Aires-Madrid, con aeronaves de acá, de manera tal de equilibrar las prestaciones. Pero no estamos obligados a permitir que una aerolínea extranjera venga a traer pasajeros o carga a nuestro país. Como otro país u otro estado no está obligado a permitirnos a nosotros el acceso. Pero sí la de sobrevuelo y sí la de escala técnica. ¿Por qué esta introducción? Bueno, porque un poco la primera libertad, la de sobrevuelo, tiene que ver con el tema que nos convoca hoy de los drones. Les decía hace un rato que los drones en definitiva no son aeronaves, pero por sus características técnicas tienen alguna asimilación en cuanto a la regulación y reglamentación a las de las aeronaves, pero no es similar, no es similar. Digamos que en muchos aspectos exige cosas parecidas a las de la aeronave de menor jerarquía, y para otras directamente no exige ninguna reglamentación o requisito que sí deben cumplir las aeronaves. En definitiva, el dron es un artefacto que se desplaza por el espacio aéreo también, que no lleva, por lo menos ahora, no técnicamente, pero ahora en nuestro país no lleva personas, y sí hay en algunos determinados usos se está dando de llevar cosas, de cosas transportadas, sean cosas materiales o sean aplicación de agroquímicos, además que está en fase de experimentación. Todo el resto de la República Argentina va a venir más tarde, ¿no? Como en otros países que ya están como pruebas piloto y lo están realizando, de los drones taxi que transportan personas, o Amazon que transporta con pruebas piloto y ya en algunos estados ya en forma definitiva transportando la mercadería adquirida en forma remota, valga la redundancia, por el adquiriente. En nuestro país eso está desarrollándose todavía. ¿En qué se está usando en nuestro país el dron? La primera finalidad es la de esparcimiento, es lo que más vemos, el uso del dron como esparcimiento por cualquier ciudadano a pie que tiene un dron y lo utiliza para esparcimiento. Pero se está empezando a utilizar los estados, no todos, pero lo están empezando a utilizar algunos estados, fundamentalmente los departamentos de catastro, para detectar, por ejemplo, mejoras no declaradas o ampliación de mejoras no declaradas, como hizo hace unos años, que lo inició cuando el titular del ARBA, incluso un colega bahiense, sistema de detección por dron de la existencia o inexistencia de mejora declarada para aumentar la recaudación del fisco. Ese sistema incluso acá en la provincia de Buenos Aires se denominó sistema MESI, medición integral satelital integrada. El nombre fue dado a propósito, digamos, con el nombre del jugador. Otras provincias como la de Tucumán, como la de Mendoza, también utilizan drones con esa misma finalidad.
Lo que aún no está desarrollado en nuestro país es la utilización del dron para las mediciones exactas, con efectos jurídicos, como es la que realizarían ustedes frente al deslinde o a la mesura de un terreno. Eso va a venir seguramente, va a venir por las características técnicas que día a día están desarrollando los drones en cuanto a precisión. Pero estamos todavía, no diría un largo recorrido, pero todavía no se ha llegado y siempre vamos a encontrarnos con, ya hoy por hoy existe, como después vamos a ver, diría que exceso de reglamentación a veces. Yendo en concreto, ¿dónde encontramos la regulación de un dron? Debemos referirnos a resoluciones administrativas. Particularmente es la resolución 880 de la Administración Nacional de Aviación Civil, también conocida como ANAC, donde en esta resolución, que es la vigente actualmente, reglamenta en definitiva el uso de los drones. No lo hace en sí en la resolución, sino que delega a las distintas direcciones nacionales dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil diversos aspectos de la utilización de los drones, tanto como su definición, su uso, las características, cuándo es obligatorio contar con un seguro y cuándo no, cuándo hay que tener certificación de piloto y cuándo no. Al principio hubo una reglamentación provisional, porque como en muchos aspectos, el fenómeno técnico se adelanta a la regulación jurídica, simplemente empieza a existir ese hecho y la regulación jurídica viene por detrás. En otros casos es inverso, pero en esto ha sido así. Empezaron a utilizar drones, empezaron a aparecer en el mercado, y cuando la utilización excedió lo que es esparcimiento, ahí el Estado echó en mano las reglamentaciones, también haciendo caso a un organismo internacional que en materia de aeronavegabilidad y de aeronaves regula muchos aspectos, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, o también conocida como ASI, con sede en Montreal. Le decía que en nuestro derecho interno tenemos esta resolución número 880, y en ella lo que primero establece y hace es establecer una clasificación según los usos de los drones. Y así establece que el uso de los drones son de esparcimiento, deportivos, científicos, militares y comerciales. Claro, acá cuando vemos que esta resolución, la única que tenemos, establece estos 5 usos, y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Y los profesionales? ¿El uso profesional, que sería el caso de ustedes? No lo tiene el caso de ustedes o de un ingeniero agrónomo. No está incluida la categoría profesional. O sea, de todas maneras, lo que busca regular la norma en la parte comercial sería absolutamente asimilable para la parte profesional. Lo que pasa, que después vamos a ver al final de la charla, el dron para el uso profesional, además de todo esto que dice la resolución, tiene un requisito adicional, que es cumplir con la ley de pesas y medidas, que en este país muchas veces no se cumple. En verdad, si uno se pone a investigar en las diversas direcciones provinciales de catastro existentes en las distintas provincias del país, lo único para lo que lo están utilizando hasta ahora las direcciones provinciales son para detectar mejoras existentes y que no fueron declaradas, o ampliación de mejoras que no fueron declaradas en su momento. Pero nada más. Insisto, esto se va a venir más adelante, donde se va a aprobar en definitiva la posibilidad de realizar mediciones vía dron, con lo cual a mí me parece que sería absolutamente práctico y cómodo, sobre todo para la rama profesional de ustedes, poder realizar mediciones con efectos y con trascendencia jurídica con drones. Digo con efectos jurídicos o trascendencia jurídica, que esa medición realizada con un dron sea válida, se pueda asentar en catastro y o en su caso en el registro de la propiedad, del inmueble, ¿no? Entonces, como primera cuestión, la categoría profesional no existe en la resolución, pero podemos asimilarla, digamos,
a trabajar un poquitito, a nombrar lo que sería el dron para el uso comercial, que sería el más parecido al uso profesional. La segunda clasificación que hace la normativa es en cuanto al peso de los drones. Los hay hasta 500 gramos, la categoría A, hasta 5 kilos, la categoría B, hasta 25 kilos, la categoría C, hasta 150 kilos, la categoría D, y más de 150 kilos, la categoría E. ¿Tiene importancia estas clasificaciones junto a la anterior? Sí. Sí, tiene importancia porque depende a veces del peso y a veces del uso, la exigencia o no de un seguro, la exigencia o no de la registración, o la exigencia de la existencia de un piloto matriculado, entre comillas, del dron o no. Como principio general, lo que establece la normativa es que el dron hasta 500 gramos y utilizado en fines de esparcimiento recreativos no exige ningún tipo de recaudo en cuanto a registración, autorización, operación o lo que fuere. Ahora, cuando salimos del uso de esparcimiento y entramos al comercial, ya no importa el peso, porque por más que tenga 500 gramos o menos, existe la obligación de registración, existe la obligación de obtener lo que se llama una certificación de explotador, existe la obligación de un seguro y existe la obligación también de contar con un piloto que opera ese dron matriculado, es decir, que tuvo que hacer una capacitación previa antes. La segunda cosa que establece la norma como obligatoria, como en muchos aspectos, es la registración. Acá en este país registramos todo. Todo lo que podemos registrar se registra. Una vez se pregunta si es para velar por la seguridad ciudadana, para cobrar más tributos, para tener un control patrimonial de lo que se registra, pero todo lo que se puede registrar, se registra. Fundamentalmente se aduce que la registración permite conocer la titularidad o la individualización del bien. Esta obligación de registración, les decía, para los esparcimientos y menos de 500 gramos no es obligatoria. Para uso comercial, cualquier dron de uso comercial, no importa su peso, tiene que ser registrado. Y volviendo al de esparcimiento, el dron cuyo peso es entre los 500 gramos y los 5 kilogramos permite la registración vía electrónica y ya más de 5 kilogramos, bueno, un trámite adicional. Volvemos a la categoría entonces, operación de dron comercial, y ¿qué nos exige la norma? Bueno, además de la registración que yo ya les dije, la norma lo que establece es, hace una distinción entre la operación de visibilidad directa y de visibilidad no directa. Esto es decir, permite la operación de drones con contacto visual y sin contacto visual. Ahí hace una diferenciación, estableciendo más recaudo y más requisitos cuando la operación del dron es sin contacto visual. También la norma establece cuándo los espacios en que se pueden operar, y en los espacios, lo que denominan la norma, si ustedes la leen, lo que se llama espacios controlados, espacios controlados son aquellos determinados por la autoridad de aviación, donde determinadas actividades están restringidas o prohibidas. Por ejemplo, en nuestro caso, se establece que para la operación de drones en proximidad de los aeropuertos o los aeródromos, establece distancias mínimas para los cuales recién a partir de ahí se pueden operar. Por ejemplo, no menos de 5 kilómetros o no menos de 1 kilómetro de un aeródromo. También lo establece en altura, estableciendo alturas menores en zonas controladas, que son 40 y pico de metros lo máximo, cuando en otro tipo de áreas no controladas o no reglamentadas por la autoridad aeronáutica, pueden ser hasta 120 metros. El cumplimiento de todos estos recaudos, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si no los cumplo? Si no los respeto. Bueno, la propia ley faculta a la autoridad de aviación a establecer procedimientos preventivos y sancionatorios, e incluso con una dependencia interna de lo que es la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos.
Yo no sé si ustedes habrán escuchado hace 2 años, más o menos, o 3 años atrás, donde un avión de Aeroparque, estando por aterrizar o había despegado, no me acuerdo, un dron impactó de alguien que estaba utilizándolo, impactó en una parte de la aeronave, no pasó nada. Pero bueno, esa operación, por ejemplo, era ilegal, digamos, a la luz de la reglamentación existente, porque está reglamentado y porque en verdad hay que respetarlo. Es como, decimos, es como circular en contramano, tiene el mismo efecto. Y la autoridad de Contralor tiene facultades, incluso ya decía, además de sancionatorias, de establecer procedimientos administrativos y formular incluso actuaciones penales y correspondientes si hubiera habido daños a personas o a cosas. Hay otro aspecto en cuanto a la operación de drones. Entonces, a ver, vamos a cerrar esto de comerciales que lo asimilamos profesionales. Tenemos, por un lado, la obligatoriedad de registración, por otro lado, tenemos la obligatoriedad de tener obtener la certificación de explotación. Eso significa ir al ANAC y decir, además de los datos personales, para qué lo vamos a usar y con qué lo vamos a usar, con qué tipo de dron. La existencia de un seguro y la existencia de un piloto o operador del dron que tiene que tener un certificado de aptitud también. Sin estas cuatro cosas, no podemos operar un dron con fines comerciales y el día de mañana, cuando se reformule la resolución, con fines profesionales. Pero agrego que el día que llegue lo de fines profesionales, va a haber un recaudo más que va a ser el organismo provincial competente, sea catastro, sea el nombre que tengan otras jurisdicciones, que va a permitir reglamentariamente la utilización del dron, cosas que hasta hoy no existe. Reitero, los estados provinciales solo lo usan con fines tributarios y detectar la existencia de mejoras o de ampliaciones de mejoras no declaradas. Les decía, vamos a tener que tener la autorización de ese organismo provincial. Y además, ahora al final y más adelante, vamos a tener que cumplir también con otra ley, que yo estoy casi seguro que no se cumple todavía en muchos servicios que se están prestando con drones ajenos a la agrimensura, que es cumplir con lo que se llama la ley de pesos y medidas. Entonces, a estos requisitos les decía que teníamos registración, teníamos certificación de explotación, teníamos que tener un piloto o operador de dron habilitado y la existencia de una contratación de seguros que varía según si es obligatorio o no. En el transporte de carga siempre obligatorio, y en el uso comercial, en definitiva, también es obligatorio porque la carga sería un subtipo, digamos, del uso comercial. Esta existencia del seguro tiene que estar para los drones mayores de 150 kilos de acuerdo al régimen que establece el Código Aeronáutico, y los que son de menor peso, dice la norma, a las condiciones que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación, que de hecho ya existen y ya se pueden contratar pólizas para daño. Es decir, ¿qué daño puede ocasionar con un dron? Bueno, fundamentalmente daños a terceros de la superficie. Pero hay otro tema enganchado con esto de la utilización de los drones, y que acá se hace mención, que es la Ley de Protección de Datos Personales. La resolución lo que establece en cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales, dice en principio que no se puede sobrevolar, mejor sobrevolar no se pueden tomar fotografías o imágenes sin el consentimiento del superficiario. Eso está correcto, eso es perfecto. Ahora, sobrevolar, ningún propietario de un fondo, de un inmueble, puede impedir el paso de un dron por el espacio aéreo de su casa, salvo que el dron pare arriba de su casa, tome fotos, tome grabaciones, porque asimilamos la libertad de sobrevuelo a la de las aeronaves. Esta libertad de sobrevuelo, que fue reconocida para todas las aeronaves de todos los estados contratantes allá por 1944 en Chicago. Entonces, cumplimos con la Ley de Protección de Datos Personales simplemente con eso, no tomando fotografías, no tomando imágenes, no revelando datos, salvo que tengamos consentimiento expreso del tercero superficiario, que se llama en materia aeronáutica, que es
aquel sujeto ajeno a la actividad aeronáutica, y en este caso ajena a la explotación de un dron, y pasa un dron sobrevolando su inmueble. A nadie se le podría ocurrir impedir ese paso. Siempre con fines comerciales, siempre tiene que haber un piloto matriculado y existe, digamos, la figura del piloto y del operador puede ser distinta a la del explotador. El explotador es el propietario, el explotador es el dueño del remis, el explotador es el chofer, el piloto, el operador es el chofer del remis, digamos, para que se entienda fácil. Ese doble carácter de personalidad, porque puede ser que una persona sea el propietario y otra persona sea el explotador, ese cambio de titularidad también debe registrarse en el Registro Nacional de Aeronaves. Podría ser el caso que yo tengo una aeronave, se la alquilo a alguna de ustedes para que ustedes lleven adelante X trabajo, o trabajo aéreo o X función. Ante la ocurrencia de un daño, si nosotros esa transferencia temporal de explotación de ese dron no la registramos, si ocurre un riesgo, la consecuencia que va a traer es que va a haber solidaridad entre el propietario, o sea, yo, y el operador o el explotador ese ocasional, o sea, ustedes. Entonces, la misma norma también establece que toda forma de cesión o de transferencia temporal o permanente de un dron debe necesariamente registrarse en el Registro Nacional de Aeronaves. Que el Registro Nacional de Aeronaves es el mismo que el que se inscribe en las aeronaves que vemos, las aeronaves comerciales, las aeronaves de los aeroclubes de menor porte, con un área o con una dependencia específica de drones que fue establecida no hace mucho tiempo, cuando ya le decía vino el auge esto de la utilización de los drones. En definitiva, para la realización de trabajo comercial o de trabajo aéreo, siempre todos, y sin importar el peso, debemos tener registración, certificado de explotación, certificado de operación, seguros y autorización, en definitiva, también de la ANAC, para ver qué tipo de trabajo o tarea vamos a realizar. Pero al margen de todo eso, no nos olvidemos después de la dependencia provincial, en el caso de ustedes, donde van a querer realizar su trabajo profesional con efecto jurídico, es decir, con efecto de registración de una parcela medida con un dron, sino también va a tener que cumplirse con la ley 19.511. La ley 19.511 es lo que se llama, establece el Sistema Métrico Lineal Argentino, SIMELA. Establece, es la ley 19.511 desde el año 1969 aproximadamente, vigente plenamente, y establece la obligatoriedad que todo aparato dando vueltas para medir tiene que estar registrado y homologado por la autoridad de Contralor. Cuando yo digo todo aparato que está dando vueltas para medir, estoy hablando de medir velocidad, estoy hablando de medir, perdón. Estoy hablando de medir el grado de alcoholemia de una persona en un automotor, estoy hablando de medir los litros de nafta en un surtidor, estoy hablando de medir con un dron superficies. Si ustedes, para llevarlo a la vida cotidiana y real, la próxima vez que vayan a echar combustible con el auto, miren en los surtidores, hay una pequeña etiquetita que dice INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es un instituto nacional, que es el encargado de registrar y homologar y otorgar los controles periódicos, normalmente son anuales, de todo aparato destinado a medir y que tenga consecuencias o efectos jurídicos. Además de lo que yo le decía, balanzas públicas. Bueno, el caso de las alcoholemias, ahora lo están haciendo, pero yo recuerdo que hace 10 años atrás, diversos municipios utilizaban aparatos para medir alcoholemia, y eran aparatos que se habían adquirido en el mercado, pero no estaban ni registrados, ni homologados, ni con controles anuales para tal función. Los surtidores, que están
tienen que estar, eso sí cumplen porque se ven, bueno, pues si no se los van a clausurar también, como es un aparato de medición de litros, es uno de los aspectos que más rigurosamente cumplen con las registraciones y con los controles y homologaciones anuales. Y con los drones va a suceder lo mismo. Si yo voy a tener un dron, supongamos que reglamentariamente las distintas direcciones provinciales de catastro, registro de la propiedad inmueble, autoricen su uso para realizar mediciones, además de todos estos requisitos que ya les dije de la resolución 880, necesariamente van a tener que estar registrados, homologados y controlados anualmente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial u organismo al que el INTI delegue esa función para llevar a cabo, para que sea válido, digamos. Cualquier medición de drones, de surtidores, de alcoholímetros, de balanzas, de lo que fuere, que no cumple con este requisito, no es válido. Tenemos una ley que así lo establece y muchísimo, lo he visto en muchas ocasiones, en muchas áreas, incluso gubernamentales, ¿no? Municipales, no provinciales, pero municipales las vi varias veces, que este recaudo no se cumple. Y además, les confieso una cosa, cuando alguien manda hacer un control, una homologación y una revisión anual al INTI, hubo una época que el INTI, no sé si era por falta de presupuesto, por falta de edificio, por falta de empleado, que no cumplía la función. Creo que ahora más o menos se normalizó. Pero para que vean la trascendencia de esto, yo les quiero leer uno o dos artículos de la ley, porque no los quiero aburrir tampoco, que establece que el artículo 8 es obligatorio para los fabricantes, importadores o representantes someter a la aprobación del modelo y a la verificación primitiva de todo instrumento de medición reglamentado por esta ley. Únicamente serán admitidos a la verificación primitiva los instrumentos de medición cuyo modelo haya sido aprobado. Artículo 9. Es obligatoria la verificación periódica y vigilancia de uso de todo instrumento de medición reglamentado que sea utilizado en transacciones comerciales, verificación de peso o medida materiales, valoración de fiscalización de servicios, valoración o fiscalización del trabajo realizado por operarios, reparticiones públicas, acá entran los municipios, inciso E. Cualquier actividad que por su importancia incluya la reglamentación, porque lo que hace también la ley, a medida que vayan apareciendo actividades o aparatología nueva, la vía reglamentaria, para que no haya que modificar la ley cada vez, vía reglamentaria se vayan incorporando cada vez más aparatos. Con lo cual, como les decía, la operación de un dron para realizar mediciones con trascendencia jurídica, es decir, con efectos jurídicos, yo lo puedo inscribir en catastro y ustedes puedan poner en su plano, medición realizada con el modelo de dron tal, número de serie tal, registrado en la ANAC tal, además va a tener que cumplir con estos recaudos. No sería ajeno, como ha sucedido también, que empiecen a aceptar mediciones sin este requisito, como sucedió en su momento con las mediciones de alcoholemia. Después, con el transcurso del tiempo y ante los diversos planteos que se realizaban, esto se subsanó, entonces todo este aparato de medición, en el caso de la alcoholemia, se sometió a control y homologación. En definitiva, hoy, si ustedes me dicen, ¿qué tengo que hacer para operar un dron? Bueno, si ustedes van a brindar un servicio privado, por ejemplo, los contrata un señor que tiene un inmueble rural y quiere determinar el área de... Porque con el software y el sistema de cámaras que hoy que vienen no se las puede adaptar, incluso con imagen tridimensional y demás, entonces lo contratan para determinar qué porcentaje de laguna, qué porcentaje de loma, qué porcentaje de plantación hay en un determinado predio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, van a tener que hacer todo esto que les dije. Y ustedes me dirán, ¿y qué? ¿También voy a tener que ir al INTI? No, yo diría que sí. Si es para un trabajo privado, no. Ahora, si es para un trabajo oficial, sí también se requiere la registración y la homologación. Entonces, van a tener que registrar.
recuerden que por más que sea de 500 gramos o menos, o más sobre todo, van a tener que tenerlo registrado, van a tener que tener su certificado de explotación, van a tener que tener su certificado de aptitud de operador y van a tener que tener contratado un seguro de responsabilidad civil. Con esas 4 cosas, para un trabajo privado, que se les encarga a un privado y nada más, vamos a andar bien. Ahora, cuando se largue la carrera de decir, bueno, habilitamos los drones para medición de superficie, inscribirlas a la dirección del catastro, en el registro de la propiedad, además debería cumplirse con el control periódico, con la registración y con la homologación inicial ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Me gustaría que, no sé, que me digan algunos de ustedes si en la actualidad están usando drones para su tarea profesional y en su caso para qué tipo de tareas. Hola. Sí, Hola, acá sí. usamos drones. Pablo, Ana. Bueno, los alumnos ya también, hay alumnos que también ya hemos salido a hacer vuelos ilegales, sería, en este caso. De más que culpable. ¿Ustedes están usando los drones para su actividad profesional? Por supuesto. Sí. Bueno, pero digamos que, a ver, un ejemplo concreto de hacer una medición, por ejemplo. O sea, generalmente, no sé, Pablo, si quieres comentar tu labor, ahí va la que se pone una pared. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, tenemos un dron, en realidad 2, un cuadricóptero y uno de la fija, en el cual estamos inscritos en la ANAC como propietarios y uno de ellos es piloto. O sea, tenemos. Bien. Lo que no, bueno, había que hacer algunas reglamentaciones más, que era tener un cuadernillo en el cual indica todas las características de los drones, más los planes de vuelo y demás, que eso Sí. no lo hemos usado todavía. Y bueno, el seguro, ¿no? Que habría que, bueno, respetarlo. En cuanto a la parte de eso, no lo hemos hecho. Pero generalmente lo hacemos para hacer relevamientos de Para hacer terreno, relevamientos, curva de nivel, relevamiento. claro, ¿no? Más que nada topografía, no en cuanto a determinar jurídicamente los límites, eso no lo hemos hecho, pero ni hemos tenido efecto, digamos, sobre lo que Bien. hemos trabajado. Y Claro. no sé. Decime. No, básicamente eso, bueno, sí, tenemos piloto y bueno, los drones lo que tiene es que, por ejemplo, las distintas marcas tienen un limitante cuando hay aeropuertos, esos se ubican y directamente lo dejan volar, porque ellos mandan toda la información de la parte de Sí, es lo que se Phantom. denomina, es lo que se denomina espacio controlado, donde no se pueden operar. Exactamente, ellos directamente no vuelan, si hay una zona roja, ¿no? Detecta el lugar y tiene los sectores, zona roja y directamente no vuela. Básicamente eso es lo que hacemos con el dron. Pero supongamos, yo te contrato a vos para que vayas a, no sé, a un campo y me hagas un relevamiento topográfico del inmueble. Ese trabajo lo hacen. Sí. Claro, es un trabajo que queda entre privados y está perfecto, no hay... Yo no voy a ser tan jodido después de decirte, che, ¿lo tenemos homologado en el INPI? No, pero el problema viene cuando, que es lo mismo que pasó con los medidores de alcoholemia en su momento. El problema es cuando ese trabajo que vos realizás con el dron, vos lo registrás en algún lado y que con ese registro además se generan efectos jurídicos, digamos,
delimitar un inmueble, establecer una zona negada o no, para que después pagues menos inmobiliario o no, o lo que fuere. Pero en el área privada, ese que vos decís que estás haciendo, y que yo te puedo contratar para hacer un relevamiento topográfico, está fantástico, porque está ante privado y yo no lo voy a registrar en ningún lado, es algo que quiero para mí. Entonces, con que tengas la registración y el certificado de explotador y el certificado del piloto, del operador y el seguro, ya está. Más no te pide la resolución, más no te pide. El problema es cuando, vamos, si algún día se implementa, porque hasta donde yo pude, hasta donde yo sé, corríjanme ustedes, Catastro no les permite el uso de medición de superficie o de limitaciones con dron, ¿o sí? Eso iba a aclarar. Va, yo le voy a aclarar. ¿Ahí me escuchás? ¿Bien? Sí, sí. Luis, lo que te quería comentar con relación a eso, justamente, ahí, perdón, ¿me escuchás igual? Sí, te escucho. Sí, sí. La cuestión de la medición en sí, la determinación, mensura y la registración de esos planos en los organismos catastrales o los registrales, la verdad que ha ido evolucionando con el tiempo con diferentes tecnologías. Si lo pensamos, es así. Hoy el dron es un instrumento más que utilizamos y que en realidad debe combinarse con otro montón de instrumental, básicamente GPS, estaciones totales. Cualquier profesional que va a hacer una mensura, la verdad que utiliza un poco de todo en este momento. Claro. Y no hay una reglamentación por la cual mensura de tierras, en este caso sería la ARA, como mencionaste hoy, el colega Rudaz, digamos, y lo que utilizó en su momento, no tiene ninguna condición de reglamentación de equipos, salvo para la georreferenciación, que en algún punto sí la tuvo. Ellos reciben el plano de mensura y analizan un montón de circunstancias, por supuesto, y básicamente lo que te digo, la georreferenciación de los vértices de esa poligonal, pero no controlan cómo se trabajó, con qué instrumental o cómo se hizo el proceso técnico de ese resultado. Con lo cual, la verdad que si usar un dron no le interesa a la provincia en este momento con qué le llevamos el resultado. Lo cual no quiere decir que a futuro, no sé, esto se tecnifique tanto o se complique tanto que tengan una norma específica. Hasta ahora nunca fue. Ni cuando de la cinta pasamos al distaciómetro, a la estación total del teodolito, y así sucesivamente con los cambios de equipamiento. Con lo cual, no creo que pase. Pero bueno, entiendo tu fundamentación, ¿cierto? Pero por ahora no funciona así. No, mira, en Uruguay, por ejemplo, utilizaron drones ya hace, no digo varios, pero 4, 5, 6 años atrás. Se usó la tecnología de drones, tal vez la combinaron con tecnología satelital también, por el posicionamiento y demás, pero para corregir el catastro que ellos tenían, lo hicieron de oficio. Sí, a ver, vamos a ver si nuestros papelitos, lo que vemos es lo que reflejan los planos que tenemos registrados. Lo hicieron todo vía dron, en un organismo oficial. Pero acá todavía no, más allá, lo que decía de detectar cosas sin declarar. Pero bueno, si sucede como vos decís, que no te preguntan tampoco cómo llegaste a ese plano que estás registrando, indirectamente lo estás usando y nadie te puede decir nada, ¿no? De algún modo, la responsabilidad profesional, saber qué tipo de equipo Sí, vas a claro, vos lo usar, firmás. El plano lo firmás vos, la claro. hacer. Sí, Y eso es sí, parte de la sí, formación claro. y de la responsabilidad profesional. Claro, bien, bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, sí. Igual, doctor, le quería decir que no dé muchas ideas. No. Yo le pido disculpas por no haber estado ahí en forma presencial o personal, digamos, porque bueno, tuve que viajar. Pero bueno, les quiero agradecer mucho la invitación y, por supuesto, en
en mi humilde colaboración que pueda aportarle, estoy a disposición de todos y cada uno de ustedes. Que me habían dicho que es el aniversario del colegio de ustedes. Sí. El aniversario. Sí, ¿cuántos años? 60 años de la carrera en la universidad. ¿Cuántos? Prácticamente 60. Ah, 1962 se aprobó la creación de la carrera, así que la verdad que son muchos años. Bueno, por eso hicimos un poco esto de puertas abiertas para las escuelas secundarias y las jornadas por la tarde académicas. La verdad que independientemente de que puedan estar o no, es mucho mejor si están presencial, pero es muy importante que ya quede este vínculo, es muy interesante para seguir. De hecho, nosotros tenemos que reformular algunos temas que damos en las materias legales, justamente, y hablar de la parte técnica, pero lo legal también tenemos que actualizarlo, así que este contacto me parece fundamental, más estando todos aquí en Bahía, ¿no? En la misma universidad. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto lo que pueda aportar, con mucho gusto. Claro, no se escuchó. Bueno, queremos agradecer a Reinaldo Ross por la charla que nos brindó y si alguno quiere hacer alguna consulta, una pregunta en el chat. Puedo consultar por este medio, dice el fan. El chat fan quiere hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo no? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. Volar legal es bastante complejo. Cuando volamos y para obtener nuestros datos, para confeccionar un plano, lo que ya sea, un relevamiento topográfico, no lo necesitamos. Pero si al momento que estamos volando nos pasa un accidente con el dron, dañamos algún vehículo, alguna propiedad de alguna persona, porque digamos nunca estamos exentos de que un aparato tecnológico tenga algún problema, como nos ha pasado muchas veces que nos atacan los pájaros y los drones se caen. ¿Qué sucede a la hora de, digamos, de tener un problema, digamos, o un accidente? Bueno, primero que nada tenés que ver a un abogado, no te olvides, primero. Sí, no, ni hablar, no seguro. Por eso la exigencia del seguro de responsabilidad civil. O sea, el seguro que te exigen es por daños que puedas ocasionar a terceras personas o cosas de terceros por el uso del dron. Pero ojo, el seguro no te da una vía indemne para que vos vueles donde quieras. Por ejemplo, si a vos se te ocurre un accidente en un área o espacio aéreo controlado donde no se pueden operar, por ejemplo, menos de 1 kilómetro de un aeropuerto, perdón, de un corredor, de un corredor aéreo de despegue y de aterrizaje, o menos de 5 kilómetros de un aeropuerto, y a vos ocasionó un daño tercero, ojo que va a venir tu seguro y te va a decir, no, pero vos estuviste volando en un área prohibida. Es como cuando vos vas en contramano, cruzás un semáforo en rojo, tu seguro que te va a decir, no, yo te cubro los daños a terceros, pero no para que vos cruces en rojo o andes en contramano, o alcoholizado. Son todas cláusulas de exclusión de cobertura que se llaman. O sea, en la medida que siempre haya culpa grave del asegurado en la producción del daño, a vos el seguro que contrataste y que estás pagando mes a mes no te cubre. Culpa grave es volar un dron al lado de un aeropuerto, de un aeródromo, circular en contramanos, circular con 5 gramos de alcohol, cruzar un semáforo en rojo. Así que si vos tenés un seguro contratado, estás operando un dron y estás dentro de un área no controlada o un área controlada, pero respetando las distancias mínimas y las alturas, ojo que hay alturas también. Son 40 metros, son 120 metros si son áreas no controladas, 40 si son controladas. Bueno, voy a decir, bueno, ¿qué daño voy a causar si vuelo más de 40 metros? Bueno, no sé, no se me ocurre ahora uno. Pero hay que prestar atención a eso. Cuando vas a operar un dron, que lo estés haciendo en un área que esté permitida hacerlo, digamos, ¿no? Porque si no, no vas a tener cobertura. Si no, después te va a cubrir el seguro de responsabilidad civil, no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Alguna otra pregunta?
No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por brindar esta charla. Te damos las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz cumpleaños. Y bueno, a disposición para lo que quieran o pueda contribuirle, con mucho gusto lo haré. Yo participo también en el colegio profesional mío y uno, robarle tiempo a las familias, al trabajo, a los amigos para dedicarse al colegio no es poca cosa, así que entiendo el esfuerzo de ustedes y acá estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz cumpleaños al colegio.